oye fuerte. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Encantada de ver la sala como está. Hacía 3 años que no estaba aquí. No se oye. ¿No se me oye? Los que oigan poco se deben de acercar más adelante. Porque si oye poco, encima se pone el último, pero no importa, porque tengo aquí el micrófono. ¿Ahora me oye usted? Muy bien, pero aquí delante hay sitio de todos modos. Bueno, como decía, encantada y gracias por estar aquí. A partir de ahora vamos a estar cada 15 días aquí en la Casa del Festel. ¿En verano también? Verano, invierno, navidades, todo el año, pero cada 15 días, para llevarlo un poco más relajados. Bueno, como todos habéis recibido el currículum, si alguien no lo recibe, tiene que darle a Chon el teléfono y cada 15 días recibirá la información, quién viene y también recibirán el resumen de esta tarde. No sirve para otra cosa, solo para eso, para estar al día. Bueno, hoy tenemos aquí a Charo Tur, la conocen muchos, tenemos aquí muchos amigos, catedrática de Derecho Constitucional, y el tema que nos va a hablar hoy, espero que hayáis quitado el volumen al móvil. Yo ya no lo digo porque ya por educación me imagino que lo habéis quitado, el volumen. El tema que ella va a tocar esta tarde es: ¿debemos ser tolerantes con los intolerantes? Le vamos a dar un fuerte aplauso. Muchas gracias. Toca empezar, lógicamente, por los agradecimientos. Tengo la voz un poco tomada, pero yo creo que más o menos se me oye bien. Tengo que empezar mi felicitación dirigiéndome a María Isabel López Villanueva, que bueno, me ha cursado la invitación para estar otra vez aquí, porque no es la primera vez que estoy en el Faro de Alejandría. Ya tuve la oportunidad hace unos años, antes de la pandemia, de estar impartiendo una conferencia. Fue un auténtico placer. Y de nuevo vuelvo al Faro de Alejandría y espero poder volver más veces, porque es especial estar aquí por varios motivos. Uno, porque tengo mucha gente conocida en la sala a la que quiero mucho. Tengo a mis alumnos de las aulas de la experiencia de Benidorm, tengo a mis alumnos de las aulas de la experiencia, he visto algunos de Altea, tengo alumnos del grado en Derecho, algún futuro abogado, como Todor, que está aquí al lado. Tengo también alumnos de doctorado, como Sonia de Mineo, como Manuel. Tengo gente, por lo tanto, con la que mantengo un vínculo especial desde el punto de vista académico, pero también tengo que decir que aunque yo soy calpina y trabajo en la Universidad Miguel Hernández de Elche, pues estoy empadronada en Benidorm, porque vivo en Benidorm con mi pareja, con Juan Francisco Moreno, que es abogado, es de aquí, aunque su madre era de Calpe, todo hay que decirlo. Y bueno, me unen pues bastantes vínculos con esta ciudad, con la gente de esta ciudad y también con gente de Marina Histórica, que veo que también se ha acercado. Es un auténtico placer. Cuando María Isabel me dijo quiero que des una conferencia, me dijo, pero no hables de política. Digo, yo no sé hablar de otra cosa, yo solo sé hablar de política. Y bueno, en realidad es que la política está ligada a las personas como la vida misma. No creo que podamos desvincularnos de la política. Y cuando tenía que escoger un tema, yo estoy trabajando temas de populismo constitucional, de libertad de expresión, de odio, y me pareció que debíamos hacernos una pregunta a la que me había prometido a mí misma que no iba a empezar por el final, pero siempre acabo traicionándome a mí misma. Me pareció que debíamos empezar pues, hablando de algo, decir algo tan sugerente como si debemos ser tolerantes con los intolerantes. La respuesta es clara, es no, lógicamente, y ahora luego citaré a Popper. No podemos ser tolerantes con los intolerantes por todos los y cada uno de los motivos que daré a continuación. Pero una vez he dicho que no, yo creo que lo más importante en una democracia es que respondamos al cómo lo hacemos. Y eso es lo que yo voy a intentar hacer esta tarde, con referencias a la experiencia, a episodios políticos, sociales que estamos viviendo.
Hemos salido de unas elecciones y estamos inmersas en otras, la política impregna nuestra vida, el electoralismo impregna nuestra vida cotidianamente y por lo tanto yo creo que no podemos desvincularlos de esta serie de cuestiones. Voy a buscar el contexto, que yo creo que es lo primero que debemos hacer. El contexto, lo primero, un contexto que se nos escapa de las manos. Un contexto, lo sabemos, donde estamos viviendo en un mundo globalizado, en un mundo donde no hay prácticamente fronteras. Las fronteras que hay son porosas, son difusas, uno no sabe exactamente dónde empieza y dónde acaba el sistema político de cada uno. Además, en un sistema que nosotros llamamos en la universidad, llamamos un sistema multinivel, nos gobernamos por varios niveles de gobierno y eso a veces nos hace enloquecer un poco, sobre todo cuando tenemos elecciones. Hay que votar a lo local, hay que votar a lo autonómico, habrá que votar a lo nacional, luego habrá que votar a lo europeo el año que viene. Y al final vivimos en un mundo donde las decisiones pues, se toman desde varios niveles de gobierno y eso es muy complejo de gestionar. No sabemos exactamente quién gobierna nuestras vidas. Sí que sabemos que lo local lo sentimos muy cerca, que nos sentimos muy identificados con nuestro municipio, pero también sabemos que las decisiones trascendentales, claves de nuestra vida, no están en el nivel local. El nivel local depende mucho del nivel, fundamentalmente del nivel nacional. El autonómico también hace y el nivel europeo también nos dice mucho de ello. La pregunta, por lo tanto, es cómo nos relacionamos. Esa es la clave. ¿Cómo lo hacemos para relacionarnos entre todos estos niveles de gobierno? Yo creo... A ver, esto se va. Yo creo que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, lo que llamamos las TICs, han acentuado esta idea de la globalización. Ahora estamos más cerca que nunca de espacios que están muy lejanos. Las redes sociales nos conectan constantemente, aunque las redes sociales son un espacio extraño, porque en el fondo, cuando nos relacionamos a través de las redes sociales, podemos dejar de interactuar cuando queramos. Basta con cerrar una red social, basta con bloquear a alguien, basta con no contestarle, basta con mirar a otro lado, y en realidad, como nos decía Bauman, al que citaré varias veces, las redes sociales, esta globalización tecnológica es mucho más solitaria de lo que nos parece. Es muy complejo interactuar a nivel tecnológico, pero ahí está. Y eso hace que un problema que sintamos lejano, en realidad lo tenemos más cerca de lo que parece, nos implicamos y acabamos inmersos en la política de Ucrania, acabamos viviendo la política norteamericana, acabamos viviendo todo aquello que, pues que quien maneja la opinión pública quiere que estemos pendientes de ello. En ese contexto, esa dispersión de decisiones, hay quien toma la decisión, hay quien es el responsable, otro es el ejecutor, otro es el animador de ciertas decisiones y al final no tenemos, como quizá teníamos en el pasado, un único centro de decisión. Las decisiones nos vienen de muchos lugares, de muchos espacios. Y eso hace que vivamos un poco confundidos, un poco dispersos. Esa dispersión en la toma de decisiones, pues hace que vivamos un poco más inquietos, un poco más nerviosos y al final pues que no tengamos muy claro de dónde nos viene lo que nos está pasando. Y en ese contexto, algo que es propio de nuestro sistema político español, la gente que viene de otros países en la academia lo suele poner de relieve. España es una democracia, como nos dice la profesora de la Cortina es catedrática de Ética de la Universidad de Valencia. Ella ha trabajado mucho el tema de la porofobia, el tema de la discriminación por razón de la pobreza. Y la profesora de la Cortina tiene un artículo extraordinario escrito en El País donde habla de la llamada democracia de adversarios o de enemigos. El espectro político está muy polarizado, o conmigo o contra mí, y eso hace que, en definitiva, vivamos de una manera guerrera, de una manera bélica, incluso la política, y la política en su más amplio sentido, no solo el ámbito estrictamente político.
Ese lenguaje bélico de la política es muy curioso, porque, pues, sin embargo, cuando hay una guerra se suelen utilizar denominaciones para calmar o dulcificar las guerras. Por ejemplo, se habla de víctimas colaterales en vez de daños personales fuertes, se habla de conflictos en vez de utilizar la palabra guerra, se habla de mandatos divinos, se habla de afectación de derechos humanos. Es decir, cuando estamos en guerra utilizamos un lenguaje dulce, y cuando estamos en política utilizamos un lenguaje bélico, un lenguaje más cercano a la guerra. ¿Para qué lo hacemos o por qué se hace? Para llamar la atención, lógicamente. El lenguaje bélico es mucho más atractivo, y luego se hace para polarizar y, por lo tanto, para manipular, para posicionar a la ciudadanía a favor de tu posicionamiento político y no a favor del otro. Usamos, en ese caso, en política, sustancialmente, utilizamos un lenguaje bélico, como por ejemplo, usaremos todas las armas, estamos en una contienda política, movilizaremos recursos, un lenguaje agresivo, un lenguaje duro. Hablamos de vencer, hablamos directamente, utilizamos directamente la palabra guerra, hablamos de enemigos, hablamos de asaltar el poder, de buscar treguas, de ser combativos. Hablamos de la guerra de sexos, por ejemplo, si lo focalizamos en un ámbito determinado, mujeres y hombres. En definitiva, usamos, bueno, pues un lenguaje que intenta calentar la política, intenta hacerla más agresiva. Es verdad que también hay un lenguaje no bélico, se puede hablar de remar juntos, se puede hablar de personas, se puede intentar no categorizar a las personas. Por ejemplo, recordemos la terminología de los MENAs, de los menores no acompañados. Los acrónimos a veces despersonalizan a los seres humanos cuando hablamos de los menores. Se puede hablar de avanzar juntos, de frenar la deriva en la que estamos, pero eso no es lo que se hace. De la Cortina pone de relieve que esta democracia de adversarios pues, nos sitúa en un contexto muy, muy delicado. Y claro, en ese contexto se produce esto que tanto conocemos, de lo que tanto se queja la ciudadanía, de lo que tanto hablamos, y que es la desafección, la animadversión, el desencanto con la política y, en definitiva, pues una sensación de cierto hastío o de cierto cansancio con la política, cuando la política es el centro de la vida de las personas. Cuando eso ocurre, lo que vemos es ese BTFD. BTF es una terminología que se utiliza mucho en psicología, que se habla de ella para hablar de aquellas personas que tienen una baja tolerancia a la frustración y que, por lo tanto, pierden fácilmente los nervios en política y no toleran esa contienda, utilizando ese lenguaje otra vez militar, esa contienda de la política. Los políticos, las políticas muchas veces se frustran, la ciudadanía también lo hace, acabamos perdiendo los nervios y acabamos teniendo eso que, bueno, pues en psicología se intenta combatir, que es esa baja tolerancia a la frustración. En este caso sería democrática. Tenemos, por lo tanto, un contexto que, a pesar del carácter negativo con el que yo estoy intentando plasmar todas estas cuestiones, es un contexto bastante favorable y bastante bueno. La parte positiva de esta diapositiva, nunca mejor dicho, es la de que tenemos un mundo con posibilidades infinitas, como no hemos tenido nunca. Eso sí, con unos textos constitucionales, con unas normas que nos gobiernan, que son como una piedra pómez, les digo yo a mis estudiantes. Son constituciones porosas, como llenas de agujeritos por donde entran influencias de otros países, de Europa, del mundo anglosajón, de civilizaciones incluso que pueden estar lejos, de tal manera que cuando hablamos de un régimen democrático, cuando hablamos de una democracia, cuando hablamos de eso que se llama la Constitución, con la que todo el mundo se llena la boca, lo que primero que debemos darnos cuenta es que no hay que dar nada por sentado. El hecho de que, y luego volveré con ello, podamos poner algo dentro de una Constitución o dentro de una ley, no nos garantiza nada. No hay que dar nada por sentado. Yo voy a utilizar varias citas, porque me parece que hay autores que lo han ejemplificado muy bien. Es verdad que la pantalla es pequeña, no se verá mucho desde atrás, pero yo lo voy a leer en voz alta y lo voy a explicar. Este señor es Zygmunt Bauman, es el artífice de un concepto que es el de la liquidez, o
sociedades líquidas, gente líquida, personas líquidas, modernidad líquida, que yo creo que está teniendo un peso decisivo para entender en qué fase nos encontramos en la actualidad, qué es lo que nos está ocurriendo, no solo en España, no solo en nuestro sistema político, aunque obviamente los ejemplos que yo voy a poner después, los problemas que voy a tratar, se centran mucho en nuestro sistema político. Pero Zygmunt Bauman nos pone muy de relieve todo lo que nos está pasando y esa inquietud que vivimos en la política. La vivimos en periodo preelectoral, pero la vivimos después, durante toda la legislatura. Decía Zygmunt Bauman que que se produce un paso de la fase sólida de la modernidad a una fase líquida. Hemos pasado de una solidez a una liquidez. Y dice, es decir, pasamos a una condición en la que las formas sociales, cuando hablamos de las formas sociales estamos hablando de los comportamientos, de las instituciones, de los modos de vida, de nuestros principios, de nuestros valores, de nuestros derechos. Por lo tanto, pasamos a una condición en que todas esas formas sociales ya no pueden mantener su forma por más tiempo, porque se descomponen y se derriten, dice, antes de que se cuente con el tiempo necesario para asumirlas. Y una vez asumidas, ocupar el lugar que se les ha asignado. Cuando todavía no hemos conquistado, por poner un ejemplo, la igualdad de mujeres y hombres, nos llega todo el debate sobre la diversidad, sobre el colectivo LGTBIQ, etcétera, etcétera, y así con tantas otras cosas. Cuando todavía no hemos afianzado la unidad de nuestro sistema político, nos llegan los nacionalismos. Es decir, da la impresión de que no da tiempo a afianzar aquello que tenemos. Se hace una ley de la eutanasia y cuando todavía no tenemos la ley de la eutanasia nos encontramos que no la entendemos y que no la podemos aplicar. Al final es esa sensación de la que habla Bauman, esa sensación de que no nos da tiempo a sentar nuestros valores, no nos da tiempo a digerir aquello que hemos o que estamos construyendo. Y en este contexto, bueno, tenemos un concepto del que tenemos que hablar. El concepto es el de democracia constitucional, en el que yo no me voy a detener mucho. Democracia, poder del pueblo, constitucional, que se identifica con la libertad. Al final, la democracia constitucional lo que intenta es buscar las formas más articuladas posibles, más elaboradas, de que se genere una libertad humana, de que consigamos tener una libertad humana con unas mínimas condiciones en las que todo el pueblo podamos, de una manera o de otra, participar. Pero claro, es una falacia. Yo lo primero que hago aquí es romper un poco una idea de la que nos hablan siempre. Entender que la democracia es simplemente el poder del pueblo es una falacia. Es un argumento que parece correcto, pero que a poco que hurguemos en él, veremos que es incorrecto. No es verdad que el pueblo tenga todo el poder. Cada persona tiene un poder determinado en un momento determinado y hace falta articular toda una serie de procedimientos, de principios, de valores, de cautelas, para que ese poder del pueblo en cierta medida se pueda afianzar. Así que no nos vale con decir que estamos en una democracia porque así el pueblo tiene todo el poder. Esto no nos vale. Al final, ¿la democracia qué es? La democracia se construye a través de subconceptos que son mucho más fáciles que hablar del poder del pueblo. Ser demócrata es ser una persona coherente, que hace aquello que toca en un momento determinado y que es acorde a los principios en los que ha sido criado, en los que ha sido desarrollado, en las funciones que desarrolla en su vida cotidiana. Aquella persona o aquel colectivo o aquel grupo o aquel partido que es consistente, aquel que mejor sabe equilibrar todos los intereses que están en juego, aquel que se mantiene íntegro, que sabe a dónde va, por qué lo hace y dónde quiere llegar. Y en definitiva, una sociedad democrática es una sociedad que sabe articular muy bien los frenos y los contrapesos. Es decir, que no hay un abuso, no hay una manipulación, no hay un control exacerbado de unos sobre otros. Esto es lo que nos hace demócratas. Todo lo que viene a continuación yo creo que va dirigido a demostrarlo. Pero claro, ¿cómo conseguimos esa democracia donde buscamos esa libertad, articulamos esa libertad con todos esos adjetivos y sustantivos? ¿Cómo lo conseguimos?
Decimos, o dicen muchos países, y esto es un clásico, sobre todo lo dicen aquellos países que han salido en un momento determinado de regímenes totalitarios, que tienen democracias militantes, es decir, no democracias donde vale todo, sino democracias que militan, que se autodefienden, que se sustentan a ellas mismas, que buscan la manera de afianzarse, que no lo dan todo por sentado. Luego, cuando cito una frase de Benjamin Franklin, se entenderá enseguida. A veces basta con ir al pasado para entender qué es lo que quiere decir esto. Una democracia militante es una democracia que se defiende, por lo tanto, ninguna democracia busca suicidarse. Así que cualquier tipo de democracia va a buscar todos los mecanismos que sean necesarios para poder ser sólida. Ahora bien, ¿qué significa militar en democracia? ¿Qué significa una democracia militante? ¿Significa que hay que defender unas ideas? ¿O se puede tener cualquier tipo de ideas y hay que acudir a la vía de los hechos? Lo que nos importan son los hechos, la actitud o cómo me comporto yo con el otro. Yo puedo tener, el pensamiento es libre, yo puedo tener ideas nacionalistas, ideas terroristas, ideas racistas, xenófobas, discriminatorias, pero una cuestión distinta es cómo actúo yo en mi vida cotidiana. Y este es el gran debate que tienen todas las democracias. ¿Qué es lo que voy a sancionar? ¿Qué es lo que no voy a tolerar? ¿Las ideas o los hechos? Bueno, pues aquí sí que podemos decir que en nuestro país hemos tenido algunos problemas con esto de la democracia militante. Hemos tenido algunos problemas porque nuestro Tribunal Constitucional, nuestra clase política, entendió que nosotros no éramos alemanes, entendió que nosotros no sancionábamos las ideas, nosotros sancionamos los comportamientos. Y decía que nuestra democracia no es militante porque todo se puede cambiar y porque cabe cualquier idea en nuestro sistema político. Todo se puede reformar porque cuando hicimos la Constitución del 78 no quisimos blindar ninguna cuestión dentro de la Constitución. No dijimos en ningún momento que habría lo que llamamos cláusulas de intangibilidad, es decir, la monarquía no se cambia, la forma de Estado territorial no se cambia. Esto lo han hecho otros países. Otros países lo que hacen es defender o blindar algunas partes del texto. En nuestro caso no lo hicimos así. En nuestro caso lo que decidimos es que todo se podía cambiar. Es verdad, y de esto podremos hablar incluso en el debate si queremos, es verdad que estábamos en un contexto delicado, en un contexto difícil, en un contexto donde importaba llegar a la democracia de una manera más o menos rápida, donde algunas cosas, aunque no estaban consensuadas, sí que estaban pactadas, no todo estaba consensuado, y en definitiva donde no podíamos entrar en el debate de qué es lo que nos definía, cuál era nuestra esencia, como por ejemplo hicieron los italianos. Para los italianos nunca más habrá república, para que haya república para que haya monarquía, quería decir, habría que cambiar la Constitución, porque es una cláusula de intangibilidad, tendríamos que irnos a otra Constitución distinta, pero en nuestro caso esto no fue así. En nuestro caso lo que dijimos es, bueno, nuestro sistema es un sistema plural, es un sistema diverso, es un sistema que admite cualquier tipo de idea y es un sistema, pues que permite que todo se pueda llegar a cambiar. Esto tiene su parte buena, todo puede ser consensuado, todo puede quedar abierto, no damos nada por sentado. Los monárquicos, los republicanos, todos nos podemos sentir más o menos contentos porque al final podría llegar a cambiarse todo ello. Pero claro, esta es una jurisprudencia confusa porque eso nos ha llevado en algunos momentos determinados a entender que vale cualquier tipo de idea, que no tenemos que defender determinadas ideas dentro de nuestro sistema político. Y esto es precisamente lo que hemos tenido que ir puliendo a lo largo del tiempo, no sin ciertas contradicciones. Clara Campoamor. Bueno, Clara Campoamor, que la conoceremos más o menos, una política, abogada, escritora, defensora de los derechos de las mujeres. Clara Campoamor, durante la Segunda República, crea la Unión Republicana Femenina, es una de las principales, como sabemos, impulsoras del sufragio femenino activo en España. Ella entra, junto con Victoria Kent, en las Cortes Republicanas, y cuando entra a las Cortes Republicanas le toca defender o quiere defender la igualdad de mujeres y hombres. La pongo como ejemplo por esta frase que ella dijo, porque cuando ella impulsó el sufragio activo femenino,
las cosas no estaban tan claras, no lo tenían, no era un aspecto consensuado, no era una cuestión en la que todo el mundo estuviera de acuerdo. De hecho, ella tuvo que enfrentarse no a los hombres, que también se tuvo que enfrentar a algunos hombres, no a todos, lógicamente. Ella se tuvo que enfrentar precisamente a Victoria Kent. Victoria Kent, que bueno, por su parte, estaba integrada en el Partido Republicano Radical Socialista, y ella estaba en contra, Victoria Kent estaba en contra, paradójicamente, del voto de las mujeres. Y decía cosas, y algunos hombres también lo decían, como que las mujeres no estaban preparadas, como que se corría el riesgo de que pudieran votar a la derecha y que podían llegar a votar también en contra de la República. Sin embargo, Clara Campoamor, por encima de todos esos, de todos esos argumentos, ella entendía que no, que esto era una cuestión de derechos de la persona, que era una cuestión de dignidad de la persona, y por lo tanto defendió esta idea. Y para entender que esto era un punto de partida y no un punto de llegada, dijo esta frase, la frase que vemos aquí, dijo: la libertad se aprende ejerciéndola, solo poniéndola en marcha, solo activándola, podremos convencernos de que efectivamente las mujeres y los hombres debemos tener igualdad en derechos y tenemos la misma dignidad humana. Esta es una forma de entender que efectivamente solo cuando activamos un sistema político, solo cuando activamos una democracia constitucional, es cuando podemos empezar a aprender lo que significa la libertad y cómo tenemos que ir buscándola. No la podemos dar, insisto, por sentada. ¿Qué es lo que nos falta? Porque hemos partido del concepto de democracia constitucional, hemos dicho que nuestra democracia era un poco débil porque sostenía aquella idea de que todo es reformable, de que cabe cualquier tipo de idea, pero ¿qué es lo que nos falta? Podríamos plantearnos, podemos blindarnos, podemos aislarnos, podemos permanecer ajenos dentro de este sistema de tolerancia que estamos buscando a todo lo que está pasando alrededor. Podemos pensar que el problema de las praderas no nos afecta, podemos pensar que el problema de la guerra de Ucrania no va con nosotros, podemos pensar que la situación de las mujeres en países que no están tan lejanos, bueno, pues no tiene nada que ver con las mujeres europeas. Yo creo que es imposible, estamos en un momento de no retorno. Voy a cambiar el puntero, si me lo permitís. Bueno, vamos a ver, la tolerancia hemos de asumirla ya como algo innato a nuestro sistema político, no tenemos ya vuelta atrás. La RAE, el diccionario de la Real Academia Española, nos define esa tolerancia como el respeto a las ideas, a las creencias, a las prácticas de los demás, cuando son diferentes o contrarias a las propias. Por lo tanto, tenemos de partir de esa premisa. Ese respeto a las ideas de los demás no es incompatible con la defensa de nuestras propias ideas, no es incompatible, debemos entenderlas y debemos buscar la manera de hacerlas viables, debemos intentar integrar, debemos comprender al otro y debemos intentar, en cierta medida, que sea factible esa convivencia. ¿Cuál es el problema? Pues ese concepto que yo decía con anterioridad del Tribunal Constitucional.
donde él decía que todo se puede cambiar y que se admite cualquier tipo de ideología. Dentro de ese concepto de tolerancia y de compatibilidad con la democracia militante, entra en juego un concepto que poco trabajamos y del que apenas se habla en derecho constitucional y en los ordenamientos jurídicos y en los sistemas políticos, que es el concepto de lealtad democrática. Es un concepto que no encontramos cuando abrimos la Constitución del 78, es un concepto que sí que vemos en Europa, que sí que vemos en otros países, pero donde aquí nos queda bastante todavía por trabajar. Lo hemos visto en el comportamiento de las instituciones, sí se habla de la lealtad institucional y sí se habla, sobre todo en Alemania, de la lealtad federal, de ese respeto o de ese trabajo conjunto, de ese compromiso que asumen los entes federados, los Länder en Alemania, junto con el Estado central. Allí sí que se habla de lealtad y en el campo de las instituciones sí que se habla también de la lealtad institucional. Una lealtad que implica un concepto muy claro que deberíamos empezar a tener en cuenta cuando hablamos del comportamiento de los sistemas políticos. Esa lealtad es un deber de abstenerse, de invadir competencias que son ajenas nuestras, así como de ejercitar nuestras propias competencias, eso es lo que deberíamos hacer, nuestras funciones, nuestros deberes, teniendo en cuenta los efectos que derivan, lo estoy citando literal de una definición que nos da la Corte Constitucional alemana, teniendo en cuenta los efectos que derivan de los principios que estructuran nuestro ordenamiento constitucional y de las decisiones que podrán tener relación o podrán tener conexión con otros niveles constitucionales. Eso es lo que se llama el sentido de Estado, el actuar dentro de tus competencias teniendo en cuenta los efectos que vas a generar en los demás y las funciones que tienen también los demás. Debes tener en cuenta también la coherencia del sistema jurídico-político. Debes tener en cuenta la supremacía, aquellos valores que están en la Constitución. Y debes tener en cuenta, por supuesto, y para empezar, la libertad y la igualdad democrática, que son los dos grandes pilares de cualquier sistema político. Así es como funciona esa lealtad democrática, que es un principio en el que hay que educar a la ciudadanía. Es un principio que hay que propugnar, hay que extender y hay que trabajar. E implica más cosas. Implica que las constituciones son como los coches, que hay que llevarlos al taller y que hay que darles una manutención constitucional. Se pueden quedar anquilosados en el tiempo, se pueden quedar desfasados en el tiempo. Una constitución puede tener aspectos que ya no tengan sentido en un momento determinado en pleno siglo XXI, pero debemos tener la capacidad de llevar esa constitución al taller y por lo tanto de actualizarla, de modernizarla y de pensar en lo que queremos de ella. La lealtad implica consensos, ser capaces de buscar consensos. Significa confiar en democracia. Si no confiamos, polarizamos, como nos dice la cortina, y por lo tanto entramos en guerra. Significa respetar esa supremacía constitucional. Significa tener conocimiento de la Constitución, de nuestros valores y de nuestros derechos, algo que nos falta también. Significa entender que una Constitución es una norma que está viva, no es una letra muerta, como a veces mucha gente piensa. Significa también compromiso, comprometerte con esos valores y si no los compartes, ser capaces de discutirlos y buscarles algún sentido alternativo. Significa sobre todo educación y significa, como nos dice el profesor Haberle, una cultura constitucional, un conjunto de valores, de identidades que se comparten. Significa ser capaces, en resumidas cuentas, de construir una identidad. Yo creo que cuando hablamos del tema territorial es uno de los principales problemas que tenemos. No somos capaces de construir una identidad territorial, esa unidad con diversidad. Y eso es lo que nos hace, eso es lo que hace, bueno, pues que se tambalee nuestro sistema político. Por eso hay que hablar de esta lealtad. Por eso hay que buscar esa integración y por eso hay que ser coherente con lo que tenemos y ser capaz de integrar a aquellos que vienen de otros sistemas políticos con los que debemos intentar construir un proyecto común. Porque las fronteras no están tasadas y porque no hay un sujeto que predomine sobre los demás. No hay un ciudadano español con unas determinadas características que prime sobre el resto. Por lo tanto, nos movemos
entre dos extremos que son los que tenemos que evitar. Entre la violencia, que lamentablemente a veces aflora, y aflora sobre todo porque tiene un efecto amplificador a través de las redes sociales, de los medios de comunicación, por ese efecto de infoentretenimiento del que vemos muchas veces, pero tampoco podemos caer en el buenismo, en el todo vale, no hace falta defender lo nuestro, no hace falta, lo que hay que definir es lo que es lo nuestro, porque es discutible que tengamos un proyecto que no esté más allá de nuestras fronteras. Este proyecto en todo caso yo creo que es europeo. Pero en definitiva hay que ser capaz de movernos, de desechar la violencia, de desechar la parte del buenismo, del todo vale, y entender que efectivamente podemos ser tolerantes, pero eso significa también ser beligerantes o ser militantes en nuestros valores y en nuestras ideas constitucionales. Porque en democracia, y esto suena extraño, yo lo sé, yo creo que en la vida en general, la verdad no existe. La verdad no existe, es decir, no existe la realidad, solo existe su interpretación. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque si no somos capaces de saber que lo que estamos haciendo es interpretando y de que tenemos que buscar aquella interpretación que nos satisfaga a todos, sea coherente con nuestro proyecto común, entonces entraremos en una deriva que no nos va a gustar. Por lo tanto, debemos tener en cuenta que en democracia no hay una verdad absoluta, no hay un partido que tenga la verdad o no hay una serie de partidos que tengan esa verdad. Esta es una cita de Karl Popper. Karl Popper es un filósofo, es un politólogo, es un profesor austriaco, nacionalizado británico. Estas cosas es importante tenerlas en cuenta porque yo creo que nos contextualiza lo que vivieron y nos da un poco de perspectiva de lo que estoy diciendo, que a veces suena un poco teórico. Él es célebre porque funda lo que se llama el falsacionismo y las teorías de la falsabilidad y el criterio de demarcación. ¿Esto qué significa? Esto significa, que suena así muy raro, el falsacionismo, que no se trata de hallar la verdad. Yo creo que eso es te pone en antecedentes sobre lo que acabamos de decir. No se trata de hallar la verdad de algo, sino de ir eliminando lo que no sirve, lo que nos hace daño, lo que no nos hace libre, lo que no nos hace igual. Por lo tanto, falsar es refutar, eliminar, descartar. Él es filósofo de la ciencia, no se dedicaba exactamente a la filosofía humanista o a la filosofía política, sino que él es científico. Y bueno, él lo que interpretaba es que una teoría nunca puede ser probada, pero puede ser falsada. Yo puedo ir eliminando aquello que no me interesa. En el campo de la política, que es donde nos interesa, y ahora veremos esa frase, en el campo de la política es conocido porque él defendió crudamente la democracia liberal y los principios de crítica social, donde él creía que era posible una sociedad abierta, una sociedad que fuera capaz de dialogar, que fuera capaz de construir cotidianamente. E intenta conciliar todos los posicionamientos políticos y se considera pues, un artífice de la unión entre la socialdemocracia, el liberalismo clásico y el conservadurismo liberal, es decir, todo en uno, lo cual no es fácil. La historia es muy sencilla. Para Karl Popper las cosas no tienen una esencia, sino que hay que ir descubriéndolas poco a poco. Pues bueno, Karl Popper es muy clarito. Esta es una típica frase de por qué no debemos ser tolerantes con los intolerantes. Si extendemos la tolerancia ilimitada, o sea, todo vale, aun aquellos que son intolerantes, si no nos hallamos preparados para defender una sociedad tolerante contra las tropelías que vendrán seguro de aquellos que son intolerantes, el resultado va a ser que vamos a destruir la tolerancia, que es ese buenismo del que yo hablaba antes. Hay que ir con mucho cuidado, dice él. Por ello, en nombre de la tolerancia, debemos reivindicar el derecho a no tolerar a los intolerantes. Bueno, pues hasta ahí genial, ¿vale? No vamos a ser tolerantes con los intolerantes. Ahora bien, ¿qué hacemos? ¿Los metemos a todos en la cárcel? No, y esta es la clave. Ahora aquí es donde viene la parte. Yo lo que he hecho aquí es escoger conflictos o dicotomías. Me explico. Los conflictos se producen cuando hay dos partes enfrentadas, donde yo tengo que escoger una.
conflicto entre la ley y la democracia, que es de lo primero que voy a hablar. Entre lo que dice la ley y lo que yo quiero, que soy el pueblo. Eso es un conflicto que es, como vemos muchas veces las cosas, escogemos y por lo tanto eliminamos al otro, o bien hay una dicotomía. Cuando hablamos de una dicotomía, en realidad de lo que estamos hablando es de un concepto muy amplio que se parte, y donde a veces una de las partes es una distorsión, un peligro de deriva de la otra parte. Por ejemplo, el discurso odioso y el discurso del odio, como veremos ahora. Bueno, pues vamos a ver esos conflictos o dicotomías. Yo lo que voy a intentar explicar es que tenemos más bien dicotomías y no conflictos. El primero de ellos es el de la ley contra la democracia. Esto ha sido la tónica dominante, es el discurso de fondo del problema territorial de Cataluña. El problema de fondo. Lo que dice la ley o lo que quiere el pueblo. Lo que el pueblo le apetece, derecho a decidir, o lo que la ley me impone. Una cosa o la otra, tengo que decidir. ¿Son dos monedas o son dos caras de una misma moneda? Obviamente deberíamos llegar a la conclusión, aunque no llegamos a resolverlo porque no se toman las decisiones adecuadas, de que no son dos monedas diferentes, no debemos escoger una o la otra, no podemos enfrentar una parte a la otra. La tolerancia nos dice que debemos intentar aunar las dos vertientes y que lo que el pueblo quiere lo tengo que encajar con lo que la ley espera. Claro, bueno, pues hacemos lo que quieran los nacionalistas, ¿no? O hacemos lo que quieran los terroristas. Obviamente no. Hay maneras de trabajar por encajar la democracia con la ley. Por ejemplo, algo de lo que se ha hablado reiteradamente, que el propio Tribunal Constitucional le ha pedido casi de rodillas a los políticos que hagan, que es una reforma constitucional donde miren cómo está el tema territorial y de qué manera pueden intentar encajar esa norma con lo que la gente quiere. ¿Cómo podemos llegar a solucionar esos conflictos? Podríamos hablar muy en detalle de ello, pero no es lo que pretendemos tampoco. Por lo tanto, no tenemos que elegir entre lo que la ley quiere y imponérsela al pueblo, y tampoco tenemos que hacer lo que el pueblo quiera en contra de lo que dice la ley. Es un proceso de acompañamiento conjunto, donde una cosa tiene que encajar con la otra y donde hay leyes que son más valiosas o tienen más peso que otras, como la Constitución. La Constitución está por encima de las leyes. Y eso es lo que hemos de intentar hacer, encajar esos dos niveles, la ley y la democracia. Por la misma, confrontamos a aquellos partidos políticos, aquellas formaciones políticas, aquellos líderes políticos que se erigen en defensores de la Constitución. Son los defensores de la igualdad. La igualdad es patrimonio de X, la libertad es patrimonio de el otro partido. La Constitución me pertenece a mí, soy quien mejor la va a defender. La Constitución la voy a defender yo mejor, mi modelo de Constitución. Y eso frente a partidos que intentamos descalificar o que intentamos demostrar que no son constitucionales. Y hacemos ahí una nueva polarización entre partidos constitucionales y partidos no constitucionales. Y se produce un enfrentamiento donde parece que hay que elegir entre unos y otros. ¿Qué nos encontramos ahí? Bueno, pues nos encontramos varios conflictos que no terminan de solucionarse. El primero de ellos, prometer y jurar la Constitución. Es un clásico en este país. Desde que en los años 80 los diputados y senadores juraban la Constitución, país de partidos nacionalistas vascos, juraban la Constitución por imperativo legal, hasta los que han jurado por Cataluña, hasta los que han jurado por los derechos sociales, hasta los que cualquier tipo de inquietud les haga jurar o prometer la Constitución, pero solo esa Constitución que ellos, o bien porque les obligan, o que ellos quieren a su antojo o a su manera. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Bueno, pues que el Tribunal Constitucional desde los primeros años reconoció que esa promesa, ese juramento de acatamiento a la Constitución no conlleva una adhesión ideológica a la Constitución. Es decir, tú puedes prometer, puedes jurar la Constitución,
Constitución, pero eso no significa que estés de acuerdo en todas y cada una de las cosas que dice la Constitución. Yo puedo jurar la Constitución y ser republicana. Yo puedo jurar la Constitución y querer un modelo territorial que no sea el que tenemos y que sea más federal, por ejemplo. Y la Constitución amparó esta forma de actuar. El hecho de que tú jures o prometas esa Constitución por imperativo, por obligación legal, o bien porque por el modelo republicano que vendrá en un futuro, no es un problema para que tú te conviertas, para que se me entienda, no es un problema para que tú te conviertas en político o en política. Puedes hacerlo. Es decir, el Tribunal Constitucional y la Mesa del Congreso, la Mesa del Senado, permiten a los diputados y a los senadores que puedan jurar o prometer la Constitución, aunque no estén de acuerdo con ella. Porque, dice el Tribunal, y aquí yo creo que acierta, lo que importa es el respeto a los procedimientos, el respeto a los principios y a los valores, que se sigan las vías de consenso, el respeto a Europa, el respeto a las ideas que hemos ido afianzando, el respeto a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en definitiva, el respeto a todo lo que conlleva el contenido de una Constitución si tú quieres cambiarla. Si tú no estás de acuerdo con la forma república, con la forma monárquica de Estado, puedes hacer una reforma de la Constitución y, por lo tanto, buscar esa fórmula de consenso o esa fórmula de jefatura del Estado que sea diferente. Pero lo tienes que hacer ajustándote a lo que quiere, a las maneras que hay de funcionar en el Estado. Y tienes que ser consecuente de todo lo que implica ese procedimiento. Otra de las cuestiones de la que hemos hablado antes es precisamente esa tendencia que tienen también algunos partidos políticos a patrimonializar la Constitución, a apropiarse de ella. Y efectivamente este es un aspecto que debemos desechar, porque ni la forma republicana de Estado, ni la forma monárquica de Estado, ni la igualdad, ni la libertad, ni el derecho a la vida, nada es patrimonio de ninguno de los partidos. Son consensos básicos, son aspectos básicos que, si queremos un funcionamiento adecuado dentro del Estado, deberían ser pactados entre todas las fuerzas políticas. Hay determinados aspectos, hay determinadas leyes que no deberían hacerse si no es con ese consenso. ¿Se pueden hacer? Sí, claro, porque leemos las leyes de forma literal. ¿Se puede hacer una ley del aborto donde se prohíba el aborto? Claro, se puede hacer. Pero efectivamente ahí estamos perdiendo de vista los valores que están en el fondo de esa normativa, los derechos sexuales y reproductivos, la defensa del valor vida, la defensa de los derechos de las mujeres. En definitiva, si queremos hacer una norma de esa envergadura, sabemos que estamos removiendo las bases del Estado y, por lo tanto, lo consecuente es que hagamos un pacto, un consenso, o vayamos más allá de la simple mayoría que se nos pide en un momento determinado para aprobar una norma jurídica. Debemos ser capaces de leer estos compromisos y de no intentar apropiarnos esas partes de la Constitución. Y otro de los aspectos donde también vemos esta confrontación es precisamente en todo ese debate que se genera en si nos pueden representar en un momento determinado personas que han sido condenadas o personas que han sido vinculadas al terrorismo. Un problema que se planteó muy recientemente, precisamente cuando se elaboraron las listas municipales, en el caso del País Vasco, donde había personas que habían pertenecido efectivamente a formaciones políticas que en el pasado habían tenido vínculos con el terrorismo, habían sido condenadas incluso por terrorismo. ¿Qué es lo que hemos de entender aquí? Bueno, pues que efectivamente esas personas tienen unos valores o tienen unas ideas o tienen un posicionamiento que puede ser cuestionable, que encajen con la Constitución, pero perfectamente pueden encajar como representantes políticos si respetan los procedimientos y en cierta medida buscan esos consensos como los demás. Es decir, el hecho de que tú hayas formado parte o hayas cometido un delito o hayas atentado contra algún bien constitucional no te exime o no te deja fuera del espectro político. Podrá ser cuestionable éticamente. Yo, como ciudadana, podré cuestionarme si esa persona que en el pasado se comportó de una determinada manera me va a representar adecuadamente. Pero está en todo su derecho, porque lo que se le pide es que pueda ser capaz de articular, de estar presente dentro de un parlamento y
ser capaz de dialogar, de entrar en el debate con el resto de formaciones políticas. Eso es lo que se le pide, respeto a los procedimientos democráticos. Esta frase de Marco Tulio Cicerón. Marco Tulio Cicerón, político, filósofo, jurista, sobre todo muy conocido por su oratoria, un gran retórico y estilista de la prosa. Defendió el sistema republicano, es decir, lo que sería un demócrata para la época, y combatió la dictadura de Julio César, que es uno de los primeros grandes políticos populistas de la historia. Es verdad que Marco Tulio Cicerón también es muy conocido porque era muy vehemente y a veces las formas y la manera de expresarse le perdía, pero de todas maneras él era un gran convencido del valor de la ley. Con esta frase, seamos esclavos de las leyes para poder ser libres, no estoy queriendo decir que la ley esté por encima de las personas. La ley, es lo que quiere decirnos aquí, es igual para todas las personas. Hecha la ley, debemos respetarla, debe ser un dogma de fe. Que luego sea justa o no sea justa, que sea adecuada o no sea adecuada, esto ya va a depender de los gobernantes. Esto ya va a depender de esa capacidad de generar consensos que tengamos. Es decir, esta frase no niega que la ley y la democracia sean parte de una misma moneda, sino que nos sitúa precisamente en ese camino, que son la misma cosa. Con esto llegamos a otro gran conflicto o dicotomía, el de la libertad de expresión frente a la crítica. Y aquí entramos en debates que ya vivimos mucho más cotidianamente. ¿Hasta dónde llega nuestra libertad de expresión? ¿Cómo podemos expresarnos? ¿Cuándo se nos puede quitar la voz? ¿Cómo se nos puede quitar? ¿Qué podemos llegar a hacer? Y aquí tenemos que reconocer que la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos nos da una buena guía, nos da una serie de pautas y hace mucha pedagogía para que entendamos lo que significa tener libertad de expresión en un país y que a veces, como dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, debemos tragar con cosas que no nos gustan, porque ahí está la virtud de la democracia. Este señor que está abajo es César Strawberry. César Strawberry fue condenado por un tribunal es un rapero, por lo tanto, en el ámbito de la música, por hacer canciones donde era hiriente, bueno, pues con otras personas, con colectivos vulnerables, con las mujeres, en definitiva, por tener un comportamiento que podía ser un poco discutible, que pudiera ser válido en una democracia. Nos inquietaba que pudiera comportarse de esa manera. César Strawberry fue condenado, como he dicho, pero luego fue absuelto más que ser absuelto, se le concedió el amparo por parte del Tribunal Constitucional, que reconoció que efectivamente tenía derecho a la libertad de expresión a través de esas frases. Porque lo que había que tener en cuenta en esos contextos era, como veremos a continuación, el contexto en el que se producían esas afirmaciones, si eran peligrosas, si incitaban a la violencia y en qué medida podía haber una proporcionalidad, siendo un cantante, entre quitarle esa capacidad para poder expresarse a través de la música, o si esto era exagerado y, en definitiva, ese ejercicio de la libertad de expresión era legítimo. Hay que entender un poco lo que pasa, y pasamos al campo siguiente, cuando, y este señor que hay arriba es Vinicius, el famoso caso del futbolista del Real Madrid, con toda esa controversia que se ha generado en diversos campos de fútbol en momentos determinados, el último en el campo del Valencia, cuando se le proferían contra él discursos racistas, afirmaciones un tanto fuera de tono. Hay que entender qué es lo que pasa